pasaba nada. La sociedad navarra no está alarmada, no pasa nada con este tema y ahora de repente, pues en fin, empezamos a decir que no es obligatorio. A mí sí me gustaría que se me respondiera claramente. ¿Es obligatorio aplicar escolar en los centros concertados y públicos de Navarra? ¿Sí o no? Muy escueto, un sí o un no. Si es obligatorio se dice que sí, si no es obligatorio se dice que no. Estoy hablando de aplicar Escolae. Esa herramienta que ustedes han planteado, en fin, que ahora se dice que es una propuesta orientativa. Bueno, pues yo la pregunta muy clara, ¿sí o no? ¿Es obligatorio que los centros navarros apliquen Escolae? ¿Sí o no? Y claro, si vamos un poco a la hemeroteca y vamos a ver qué es lo que hemos estado diciendo, pues yo creo que encontramos el porqué del problema que tenemos hoy aquí. 16 de junio de 2018, Presidenta del Gobierno, la señora Barcos. En esa línea ha avanzado el compromiso del Ejecutivo Foral de extender el programa a todo el sistema educativo navarro a lo largo de los 3 próximos años. De extender el programa, entiendo que el programa Escolae. Ahora dicen que es una propuesta orientativa. Ahora hablamos de otras, desde otro punto de vista, pero el 16 de junio decían eso. El 16 de abril de 2018 volvemos a decir lo mismo, que en 3 o 4 años el programa llegue a todos los centros de la comunidad foral, a todos los centros de la comunidad foral. Pero vamos más allá, porque el 13 de septiembre, aquí es la consejera la que afirma, ha criticado que haya centros educativos que se resistan y se nieguen, señora consejera, a llevar adelante el programa de coeducación Escolae. No está hablando de a llevar adelante la coeducación en los centros escolares, no, está hablando a llevar adelante el programa de coeducación Escolae, que será, afirmación rotunda de la consejera, de obligado cumplimiento para todos. Obligado cumplimiento para todos. Esto usted lo afirma, señora consejera, en una pregunta en el Pleno que hace Izquierda Esquerra. Y, en fin, hace unas afirmaciones. Si hay alguien que cree que va sobrado, que se lo haga mirar. Escolae será de obligado cumplimiento para todos. Esto es lo que dice en la nota, esto es lo que usted llegó a afirmar. Ya no, si nos vamos al 30 de octubre, Solana dice que el Gobierno está donde estaba con Escolae y se controlará que se coeduque también a los concertados. Empezamos a hablar de que se controlará que se coeduque. No sé si aquí ya hay, en fin, una especie de variación en el rumbo. Luego hay otra afirmación similar y llegamos finalmente al día 27 de octubre. La consejera aseguró, en este caso a los centros, que no será obligatorio recibir formación del departamento ni tampoco utilizar sus materiales. Esto es lo que usted les debió decir a los centros en una reunión que tuvo en esas fechas. Y la presidenta del Gobierno, como aquí no pasa nada, nunca pasa nada, cada vez que viene a esta comisión, pues no hay ningún problema, el Gobierno lo hace todo bien. Pues ha leído una carta de centros religiosos. Yo le voy a leer otra carta. Le voy a leer otra carta que recibí, que me llegó ayer mismo. Fíjese, de Concapa. Sí, Concapa. ¿Sabe lo que representa Concapa? 40.000 familias navarras. Toda la red concertada, menos un centro. Sí. Y 5 centros públicos. Sí. 40.000 familias. ¿No son 40.000 familias, señora Barcos? ¿No son 40.000 familias? Bueno, usted ya me dirá si son 40.000 familias o no. 40.000 familias. ¿Y qué dicen? Pues dicen que tienen previsto implantar en todos los centros escolares de Navarra en los próximos 3 años este programa. Consideramos una seria ofensiva contra la libertad que asiste a los primeros responsables de la educación de los niños y niñas y jóvenes, los padres y las madres de familia, especialmente en un tema altamente delicado y fundamental. Esto es lo que dicen ellos, no lo dice UPN ni lo dice nadie más, lo dicen ellos. La igualdad, adecuadamente entendida, es un valor importante también en la educación, pero para desarrollarlo se introducen en este caso los fundamentos de una doctrina discutida socialmente y rechazada por un sector muy significativo de la sociedad. Supone un adoctrinamiento explícito en la llamada ideología de género, que es un modelo antropológico y ético que no es compartido por toda la sociedad. Se utiliza la violencia contra las mujeres como excusa para inculcar una particular manera de entender la afectividad y la sexualidad. Esto es lo que se dice en una carta. Se habla de que, como primeros responsables de la educación de nuestros hijos, nos preocupa seriamente la intención explícita y decidida, reconocida en este programa de coeducación, de entrar en la intimidad moral y personal del alumno, educación cuya potestad corresponde a los padres, señora Barcos, y es protegida por el artículo 27.3 de la Constitución española. Plantearlo en estos términos es una grave intromisión en la educación de la identidad personal de los menores, protegida por el artículo 16.1 de la Constitución.
esto es lo que están diciendo. Y termina diciendo que es un serio atropello a la libertad y responsabilidad ineludible de los padres de familia en asuntos de tanta importancia. Esto es lo que dicen. Por lo tanto, el que vengan ustedes dos aquí y nos digan que no pasa nada, que todo va fenomenal y que no hay nadie preocupado, que es una exageración de la oposición este tema, pues desde luego que creo que no encaja con la realidad. Creo que no encaja con la realidad. Porque, de hecho, lo que tienen es, si a mí, en fin, no me falla la memoria, pues dos demandas. Se han presentado 2 recursos. Uno ha presentado con capa y otro han presentado unas familias. ¿Que habrá otras familias que estén de acuerdo con este programa? Pues yo tampoco lo voy a discutir, seguro que sí. Pero hay miles de familias navarras que no están de acuerdo con esto. Que no están de acuerdo con que se aplique Skolae en sus centros escolares. Y, en definitiva, y si vamos a el porqué yo también quiero dejar claro que nosotros entendemos que se tiene que educar desde el punto de vista afectivo-sexual en los centros. Lo entendemos. Entendemos que se tiene que educar en aquello que nos ayude a construir una sociedad donde haya más igualdad entre hombres y mujeres. Eso también lo entendemos y lo compartimos. Nos parece bien. Claro que nos parece bien. Pero lo que no puede ser es que con este programa específico que ustedes plantean, lo que terminen generando sea un problema. Un problema donde no lo había. Donde no lo había. Porque una vez más, y van unas cuantas en esta legislatura, ustedes se creen en posesión absoluta de la verdad. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y los demás tenemos que aplaudir al gobierno, proponga lo que proponga. Porque si nos quejamos, automáticamente, pues en fin, como suelen ustedes decirnos, pues somos la extrema derecha, en fin, los ultras, somos ya, sí, somos. Pero la realidad es esa, que ustedes son incapaces de ponerse en el lugar del otro. Son incapaces de ponerse en el lugar de esas 40.000 familias que les están diciendo que no quieren que a sus hijos se les eduque de esa manera. Son incapaces de situarse en ese espacio. Y las familias, y los padres, y las madres, tenemos derechos. También tenemos derechos. Y tenemos derechos, y yo lo que exijo aquí es que se respete el derecho que tienen las familias. El derecho que tenemos los padres. ¿Derecho a qué? A educar a nuestros hijos como queramos. Es que ya no faltaba otra. Ya no faltaba otra que el gobierno se meta en mi casa y me diga cómo tengo que educar a mis hijos. Ya no faltaba más que eso, señora Barcos. No faltaba más que eso. Hay que respetar a los centros, hay que respetar a los profesores, hay que respetar a los padres. Es la única manera de avanzar. Y hay que trabajar en estas materias, pero cumpliendo esas 3 cuestiones, respetando a los demás. Porque lo que no puede ser es que aquí se quiera implantar un pensamiento único. Es decir, se tiene que enseñar a los niños y niñas la educación afectivo-sexual que el gobierno quiera. La que yo quiero como padre, no, la que el gobierno quiere. El gobierno decide por mí. Y se quedan tan anchos. Se tiene que enseñar a los niños y niñas la educación en igualdad entre hombres y mujeres que el gobierno determine, no la que yo quiera. Y se quedan tan tranquilos. Yo no tengo nada que decir. Pues yo creo que como padre tengo mucho que decir. Y más cuando en este Parlamento se han realizado afirmaciones en un debate reciente hablando de la asignatura de religión o hablando de la educación afectivo-sexual, afirmaciones de representantes del cuatripartito de semejante talante. Los padres no tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Este es el problema. Sí. Es que esto se ha dicho en el Pleno del Parlamento. Es que ese es el problema. Y se ha dicho más. No. Que lo dicen quienes a usted la hacen presidenta. Que lo dicen quienes con usted han firmado ese documento, ese acuerdo programático por el cual se justifica Skolae. No diga que yo no lo he dicho. No, es que lo dicen, claro que lo dicen quienes le apoyan a usted, señora Barcos. Pero dicen más. Les parece grave que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos, porque según ellos imponemos a nuestros hijos una adscripción moral determinada, condicionando la propia libertad de los menores. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? O sea, los padres imponemos a nuestros hijos. El gobierno no. El gobierno no quiere imponer nada, absolutamente. Yo, y lo hablo con toda la sinceridad del mundo, yo lo que intento en mi casa es educar a mis hijos de la mejor manera posible. Ya está. Según mis creencias, por supuesto. Como voy terminando, señor presidente, como entiendo que hará todo el mundo, de la misma manera que hará todo el mundo. Y eso se me quiere impedir. Se está cuestionando esto, porque en definitiva es de lo que estamos hablando. Porque si esto es así, pasamos, y yo hablo de sectarismo,
hablo de adoctrinamiento y hablo de imposición. Y termino, y ahora sí. A mí, y en este tema, yo creo que de fondo hay una cuestión y una palabra que es libertad. Ustedes dos, señora Barcos, señora Solana, eduquen a sus hijos como quieran. Como quieran. Pero permítanme a mí que yo eduque a mis hijos como quiera. En eso debiera estar trabajando usted, presidente del Gobierno. En eso. En garantizar que usted y yo, que todos, eduquemos a nuestros hijos como queramos. Sin ningún tipo de imposición, sin ningún tipo de intromisión, por parte de nadie, y menos por parte de la Administración. Si no hace eso, señora Barcos, se encontrará la crítica, se encontrará el rechazo, y se encontrará una vez más que vemos, desgraciadamente, pues que gobierna para aquellos que piensan como usted. Gobierna para los suyos, para los que piensan igual que usted, y no gobierna para los que pensamos diferente. Termino, señor presidente, termino ya de verdad. Y no gobierna para los que pensamos diferente. Yo espero que he entendido y quiero entender que esa modificación, esa variación en la posición del Gobierno, esa no obligatoriedad se consolide y quede clara hoy, porque me parece que sería muy importante y daría mucha tranquilidad a todos. Si este programa no es obligatorio, creo que hay que decirlo, porque habrá miles de familias que seguro lo agradecerán. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Esparza. Continuamos con el Grupo Parlamentario de Geroa Bai. Tiene la palabra el señor Martínez. Eskerrik asko, presidente jauna, eta ongi etorriak, lehendakari, Barcos lehendakaria eta Solana kontseilaria. Dice, les acusa el portavoz de Unión del Pueblo Navarro a ustedes de generar un problema donde no lo había.